aquí en Globovisión, donde nos vemos todos con ese nuevo eslogan que tenemos ahí. Tenemos a nuestro próximo invitado aquí en Globo, Tomás Ocías, analista económico y columnista de Semanal del Mundo. Me lo pasaron así, analista de economía, debe ser. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado de estar en este programa que explota en el país. Bueno, ojalá que no explote el país, sino que solo el programa. No, estamos hablando del programa. Muchas gracias, Tomás. Tú eres un experto y te contratan y acude mucha gente a ti, sobre todo empresarios, empresas, para ver qué escenarios planteas para tomar sus decisiones, cosas que siempre estamos buscando aquí, el análisis de los distintos escenarios, más válido hoy que nunca, sí. Sobre todo que el ambiente es muy cambiante. Sí. Todavía estamos esperando esta tarde a ver si se pronuncian las rectoras del Consejo Nacional Electoral sobre una posible referéndum revocatorio, cómo va a ser ese 20%. Te doy ese chisme que parece que van a hacer no a nivel nacional, lo que se está rumorando es que va a ser por estados y no se sabe si va a tener las máquinas suficientes. Vamos a ver qué sale, no nos adelantemos, pero claro, yo creo que tú me corrobores eso. Si tienes alguna información privilegiada por ahí, que sepas qué van a decir. Bueno, yo creo que la información que hay, lo que tenemos los analistas, o algunos analistas, es que el Ejecutivo tiene el control de todos los poderes, absolutamente de todos los poderes. Segundo, que el Ejecutivo Nacional considera que el periodo del presidente Maduro debe durar hasta el 19, como tal. Tercero, hasta el 2019. Hasta el 2019, sí. Y tercero, que la oposición no ha tenido la fuerza, estoy diciéndote lo que el Ejecutivo piensa, en el análisis, que la oposición no ha tenido la suficiente fuerza en las calles y no la tiene institucionalmente porque la tiene el Ejecutivo, aunque tenga los poderes en sus manos, no importa, estamos hablando de las instituciones actuales, las tiene el Ejecutivo por las razones que sea, y que no tiene la suficiente fuerza de probablemente precipitar el referéndum este año, que el Consejo Supremo Electoral lo decida. Esa es, digamos, entre comillas, la información. Okay. El periodista Nelson Bocaranda dijo recientemente, lo dijo en su programa de radio circulando en todas las redes, que no va a haber referéndum revocatorio. ¿Así lo considera el gobierno según tu información? Exactamente. Bueno, no que lo considere el gobierno nacional. No te lo puedo admitir así. Te puedo decir que el Ejecutivo considera que como tiene los poderes, todos los poderes en su mano y como debe llegar hasta finalizar el periodo, los pasos para el revocatorio probablemente no se activaría. En base a eso que tú estás diciendo, ¿cuál es el papel entonces de los presidentes que visitan el país? Papel como el de Zapatero y todos los otros expresidentes que están tratando de llevar una mesa de diálogo, que por cierto ya convocaron también al Papa, el Papa se dio por enterado y solamente creo que está esperando por la petición del gobierno. Claro, la información que yo tengo es que el expresidente Zapatero vino al país y en un momento determinado, conversando con la oposición, después recorrió el mundo y le señaló a los presidentes del mundo que aquí podía haber unas circunstancias muy difíciles en el periodo de los próximos meses, donde podía haber peligro de vida y peligro de detenidos como tal, de una magnitud no manejable. Entiendo que el expresidente Zapatero volvió al país y tuvo algunos contactos con la oposición, por supuesto, después de hablar con el Ejecutivo Nacional, y en su visión expresó que era mejor conversar, que la oposición conversara de alguna manera para lograr algunos objetivos, porque en su opinión probablemente no iba a ser posible el escenario del referéndum, y en ese caso, ¿qué es entonces lo que iba a hacer la oposición? ¿Qué haría la oposición? O sea, y creo que entiendo que las palabras que se expresaron fueron estas, y las repito de una u otra manera, vengan del presidente Zapatero, vengan de algunos líderes de la oposición o venga de algunos líderes del Ejecutivo Nacional, ¿no? Que realmente la situación en la calle, si se complicaba, era responsabilidad de la oposición, que podía haber personas detenidas, sobre todo los muchachos imputados, y que podía haber personas que se perdieran vidas humanas y que esa responsabilidad no era el mejor escenario. Y que ante ese escenario, entiendo que aquí se interviene el presidente Zapatero con el planteamiento, la oposición de una manera racional debería considerar algunos planteamientos, que era la posibilidad de dialogar en base a unas elecciones de gobernadores el año que viene, en junio,
la posibilidad de evitar que se acercara a la Asamblea, la posibilidad de evitar que sus dos líderes fundamentales, que son Enrique Capriles y Henry Ramos Alú, salgan del escenario como líderes, siendo por supuesto retenidos. Y por último, que la oposición pudiera, con su fuerza en el diálogo, lograr la salida de muchísimos presos políticos, incluyendo los jóvenes sobre todo. Ahora, Tomás, Entiendo que menos, según dijo el Ejecutivo, menos Leopoldo López. Algo de lo que se ha discutido o ha salido por ahí entre distintos analistas es la posibilidad, lo que tú estás diciendo, de llevar adelante de las elecciones regionales, pero también se está hablando de llevar elecciones presidenciales y regionales al mismo tiempo y que sean, la discusión iba que entre abril, en diciembre. ¿Has escuchado algo de esto? Entiendo que el Ejecutivo no quiere hablar del referendo. En absoluto. Entiendo que es así. No existe entonces. O sea que sí. No existe posibilidad probablemente de llevarlo a una circunstancia. Probablemente sea el diálogo, cada cual lleve un diálogo lo que desea, pues. Ahora, suponiendo este escenario válido que tú estás planteando, ¿cuál es entonces la posición de la OEA, de Almagro, de los distintos organismos internacionales que están poniendo presión sobre Venezuela, inclusive la salida de Mercosur? La presión internacional en muchos países no ha sido la suficiente. O sea, suficiente para lograr cambios radicales internos. La presión internacional en Venezuela, y ahí está quienes pensaron que la carta interamericana era una cosa inmediata, probablemente, y ahora te hablo del análisis internacional, el juego de la presión internacional no pareciera ser suficiente estamos hablando, para presionar un referéndum antes del mes de octubre. Sí. ¿Cuál crees tú que es la opinión de, por ejemplo, de Raúl Castro, que él está mediando también con el Papa, sobre todo con Estados Unidos y Cuba y todo lo que se ha abierto? ¿No está en juego también Venezuela en ese escenario? La posición de Cuba es muy interesante. Se tiene información de que las conversaciones con Estados Unidos y Cuba y probablemente Colombia y inclusive Venezuela son importantes porque en el escenario futuro Cuba indudablemente no solamente está mirando al tema del petróleo, sino tiene un amigo y una alianza en Venezuela. Pero por otro lado, tiene unas negociaciones, unas conversaciones importantísimas con Estados Unidos, que aunque es respetuoso, por supuesto, de ideología y del proceso socialista venezolano, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en estos momentos son muy fuertes desde el punto de vista de lo que significa Venezuela. Entonces ahí puede ampliarse ese grupo, como dicen muchos, con la venida del Vaticano, de alguna manera un representante del mayor nivel del Vaticano, y entonces pudiera crearse un grupo de trabajo donde los escenarios pudieran cambiar. Indudablemente Cuba sea uno de los actores de ese escenario. ¿Tú crees ese escenario que está planteado también de que Cuba lo que está esperando es a que venga el cambio de gobierno en los Estados Unidos para negociar entonces el embargo y que parte de esa pieza de negociación sea la democracia en Venezuela? Bueno, no así. Indudablemente que el tema de las elecciones de Estados Unidos son muy importantes. Indiscutiblemente que la orientación del Partido Demócrata es suspender el embargo. Y tercero, indudablemente que ese es el camino, porque Cuba está cerrada a muchas otras negociaciones si no se suspende el embargo, lo cual tiene probablemente razón. No creo que esté en la mesa de negociaciones un cambio de estilos, porque precisamente, como te vuelvo a decir, los niveles internacionales nunca llegan a intervenir. Ejemplo, lo que acaba de ocurrir con la Carta Interamericana, con los presidentes del mundo, con los presidentes actuales, con la Comunidad Europea, que ha señalado la importancia y necesidad de que las cosas pueden cambiar en Venezuela, no ha tenido la fuerza suficiente para producir cambios inmediatos. El Twitter de Tomás Socias, @tsociasl, distintas preguntas. Y bueno, la gente como que no le cae muy bien el señor Zapatero porque empiezan a decir de todo, calma, calma, pueblo. Tomás, estábamos hablando sobre algunos temas que quedan también en el tapete, sobre todo la posición, por ejemplo, de Timoteo Zambrano. Yo creo que él quiso decir una cosa y le salió otra, porque yo estoy de acuerdo, bueno, Venezuela lo están castigando, le quitaron la presidencia pro tempore del Mercosur, pero yo creo que lo que Timoteo quería decir es que ojalá no nos saquen y nos castiguen de salir de Mercosur, porque tanto oposición como gobierno nos interesa estar en esa organización, tener esa plataforma. Claro, claro. Yo creo que él no la supo expresar bien y me imagino que en las próximas horas habrá también algún comentario de su propio partido, pero ¿qué opinas tú sobre Timoteo y su... Sí, por supuesto, lo de Timoteo Zambrano va por ese mismo camino, ¿no? De decir que
el tema económico es muy importante siempre, y en Mercosur el tema económico es importante en las relaciones entre los países, ¿no? El Ejecutivo ha tenido, por supuesto, un problema y una dificultad en Mercosur, igual que pues, se dice que la ha tenido pues, con el tema de los países no alienados. Y, en fin, hay un tema político y un tema económico. Cuando Timoteo dice, cuidado, hay que preservar la integración, hay que preservar la parte económica, hay que preservar, lo que está diciendo es que se puede tomar decisiones sobre el tema político de Venezuela, pero el tema de la integración de los países de Mercosur hay que tener cuidado, porque es importante los niveles de gravámenes, de aranceles que hay, los niveles del transporte, los niveles de la materia prima que Venezuela no tiene, un conjunto de cosas a todos los niveles de la integración con los países de Mercosur. Sí, bueno, hay que tener cuidado también con todo este movimiento de oposición, porque la MUD es una unión de partidos, no es un partido único, y no es el PSUV que recibe orden, sino que tienen que estar todos en consenso. Creo que lo van a amonestar, no sé lo que va a pasar ahí, pero es interesante y te invito, Timoteo, que si quieres venir al programa y aclarar qué fue lo que quisiste decir, o cualquiera de tu partido, están invitados. Me parece importante también porque se comunique bien y por la unidad. Claro, él está recibiendo un momento difícil, porque de alguna manera Zapatero encontró en él un receptor, igual que Edgar Zambrano lo hizo en materia de los derechos humanos, una persona que pudiera introducir perspectivas del diálogo. Acuérdense que tenemos dos países radicalmente enfrentados. Nadie puede situarse en el medio porque lo tratan de desbaratar. Nadie puede ir para uno de los dos lados porque el otro lado le cae arriba. Entonces la radicalización, el enfrentamiento, la situación que vivimos los venezolanos en dos bandos, el porcentaje que pueda haber, es bien complicado. Y en ese camino, Timoteo Zambrano pues, ha querido abrir espacios de diálogo diciendo en los sectores de la oposición, cuidado, porque podemos lograr objetivos importantes de otra manera, con conversaciones y de otra manera. Claro, es importante aclarar eso, Tomás, porque el escenario que nos planteaste, repito que es un escenario que tú ves desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de lo que piensan ellos, del Ejecutivo, pero también has dicho algo que es importante, que estos escenarios pueden ir moldeándose, cambiándose de acuerdo a los interlocutores y las personas que estén ayudando en ese diálogo, que yo creo que es importantísimo que se dé de alguna manera, siempre que las dos personas estén de acuerdo. Por supuesto. No, y además de eso, acuérdate que el Ejecutivo Nacional, y esto es importante para complementar lo anterior, el Ejecutivo Nacional tiene una parte mayoritaria del país molesto con él. Y molesto por lo mismo que se han molestado los pueblos anteriormente, porque le dijeron que valía 100 el azúcar, al año y medio se lo pusieron al precio que debería estar, y la gente se siente engañada porque no se hicieron los ajustes de precios paulatinamente. Y bueno, una serie de problemas que no vale la pena narrar aquí, el tema de las colas, el tema del abastecimiento, el tema de los programas sociales, que hay una parte importante de la población que dice que los programas sociales del presidente Chávez complementaron muchísimo en los sectores de menos recursos y que ahora esos programas sociales no... Y los programas de ayuda, por ejemplo, Petrocaribe y todas las ayudas de cooperación por supuesto. energética que todavía nos están afectando en el bolsillo, porque está bien dar cuando uno le sobra, pero cuando uno le falta. Te quería preguntar, ¿qué es eso de los ministros reformistas del gabinete? La palabra que tú dijiste anteriormente, que creo que es esta, ¿no? Reformista fue lo que dijiste, sí. Tal vez es la mejor, ¿no? No reformadores. Aquí está ocurriendo algo en el tema económico. Vamos a ver si lo podemos explicar. Explicar esto en televisión no es fácil, porque muchos de estos análisis son realmente más en privado, y para ver conducciones de empresa y la manera de manejarse en el país, ¿no? En la parte económica, los ministros, hay un grupo de ministros que está tratando de lograr dos objetivos. En eso, el ministro Faría, por ejemplo, está haciendo un gran trabajo. Y lo vemos porque es un hombre cercano al presidente, es un hombre en el ala madurista. Los hombres que vienen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asamblea y con el presidente en este tiempo, son hombres que tienen mucha importancia en el presidente, más la relación. Y él viene fuertemente insistiendo que hay peligro, que se pierde el proyecto por parte del Ejecutivo si no hay modificaciones en el tema cambiario. Y esas modificaciones se están dando de alguna manera. Ese objetivo sería $1.800 con el DICOM, que lo que pasa es que los economistas se enredan en el tema si existe DICOM o no existe. Aquí el Ejecutivo en cualquier momento modifica lo que tenga que modificar y pone el $800 como lo está dejando correr, o a 700.
se aplica en los libros de las empresas contablemente, lo cual quiere decir que todo el mundo puede importar 80 como tal, no tiene que poner el Ejecutivo dólares 800. para las empresas, 800, no tiene que poner el Ejecutivo dólares para las empresas y las empresas están dispuestas a tomar esos dólares para hacer las importaciones a 800. Es un poco la Pero liberación falta, de la economía. no llega hasta ahí. Parte. El reformismo no llega a... Acuérdate que aquí hay un proyecto estructurado, socialista, ideológico, complicado, que a lo mejor no llega a una apertura, porque el Ejecutivo considera que una apertura significa acercarse más a las tendencias capitalistas. ¿Y sobre el plan de la patria? Bueno, el plan de la patria, todas estas cosas pudieran, bajo el lenguaje del Ejecutivo, englobarse dentro de las mismas especificaciones del plan de la patria. El plan de la patria no te habla nunca de a cuánto tiene que llegar el dólar. Entonces, tú tienes ahí, y el tercer paso sería despenalizar el dólar. Al despenalizar el dólar, tú tienes movimiento en la economía. Y la otra parte, las modificaciones de precios, que ya el ministro Carlos Faría acaba de decir que son importantes. La otra área de los ministros estaríamos, el ministro Marcos Torres, que está haciendo importantes transformaciones en el área de lo que significa el abastecimiento, el ministro de Finanzas, que es un hombre no muy conocido, que es Medina, que ha tenido un papel internacional de negociación, puso al Banco Mundial al día, puso al Banco Interamericano al día en el exterior. Tienes, además de eso, el ministro Castro Soteldo con muchísima fuerza en el gabinete y con una relación con los productores agrícolas, aportándole y tratando de aportarle lo que sea necesario. ¿El vicepresidente es reformista? El vicepresidente está en una coyuntura muy delicada. El vicepresidente de la República está en el medio de un país que él quiere, que tiene que cambiar por su misma orientación inicial y tendencia en la cual nace, y un presidente de la República, el cual es su vicepresidente. Me quedé con algunos temas, te vuelvo a invitar otro día, Tomás. Excelentes análisis, gracias por compartirlos con nosotros. Tomás Socias, analista económico y columnista semanal del Mundo, @tesociasl, si quieren complementar esta información.